diputada, le agradezco muchísimo por esas palabras que tuvo. Bueno, ahí, Paula. No, ¿qué es lo que corresponde? Es lo que corresponde. La verdad que sí, una investigación extraordinaria de Hugo. Y al final, vos lo decís en tu columna, no fue Lofer. No fue Lofer. Es que aquí en esencia coincido con Paula Oliveto, lo que marcó la justicia es en definitiva que aquí se cometió un delito, que ese delito fue en perjuicio del Estado Nacional, que el protagonista fue Ricardo Echegaray, pero que en definitiva expone que aquí hubo un mal hacer que terminó beneficiando a empresarios. ¿Y por qué digo esto? Cristóbal López y Fabián de Sousa quedaron absueltos, pero al mismo tiempo lo verá la casación. Centrémonos ahora, si querés, Jonathan, en 30 segundos, Sí. en Ricardo Echegaray. Fue condenado por el artículo 173, inciso 7. Y uno dice, bueno, ya empezaste con los numeritos. No. Es relevante por un dato que es, ese artículo y ese inciso establecen la condena para aquel que, teniendo que cuidar, genera un perjuicio, un daño para la administración pública o un lucro indebido a terceros. Lo que te está diciendo es, Echegaray, esto es lo que le dice el tribunal por unanimidad, Echegaray, usted generó un daño, causó un daño a la Administración Federal de Ingresos Públicos y además le reportó un beneficio, un lucro indebido a Cristóbal López y Fabián de Sousa. Y vos me podés decir, a ver, Hugo, pero entonces explícame por qué condenan a uno y absolven a los Explícamelo, otros. porque no lo entiendo. De acuerdo ya no por unanimidad, sino como dice la diputada Oliveto, por mayoría, 2-1, tenemos que la mayoría estableció, a ver, usted Echegaray lo que tenía era la obligación de cuidado, es decir, usted tenía como titular de la AFIP una función, recaudar y cuidar además las arcas públicas. Y básicamente se le escapó la tortuga, porque en definitiva lo que terminó ocurriendo es que se generó, como decía antes, un lucro indebido y además un daño, un perjuicio a la administración pública. Ahora bien, en el caso de López y de Sousa, lo que sostiene el tribunal es, en realidad en esto, ellos no ocultaron qué querían hacer. Ellos vinieron a la AFIP y dijeron, yo quiero planes de pago. Claro. Obviamente, si vas vos, si va la diputada Oliveto, voy yo, te preguntan si vos qué te pasa, ¿tenés problemas? Sí, no sé por qué no puedo pagar los impuestos, necesito una moratoria para regularizarme. Claro. Es decir, planes de pago que tienen que funcionar como salvataje o salvavidas. Lo que sostiene el tribunal es en realidad López y de Sousa nunca ocultaron sus balances, no es que dibujaron los números. Y en los balances sostenían, mostraban, que el grupo no estaba en situación de salvataje y necesidad de un salvavidas, sino que estaban en la dinámica de me quiero comprar un champán, traducido al español, quiero seguir comprando empresas. Hugo, se compraron todo. Yo acá tengo el listado de tus notas, ¿no? Siempre citándote. Pasaron de 9 empresas a 170. Llegaron a tener 1.000 millones de dólares. Vos decime si está más. 360 estaciones de servicio. Paraná Metal, Oil Construcciones, La Salamandra, un casino en Miami, un casino en Neuquén, un casino en Rosario, el hipódromo de Palermo, un hotel que se llamaba El Retorno. Pero Pero hay un dato adicional, ¿verdad? Sí. Por aquí es importante remarcar otro eje. No solamente financiaron la expansión del grupo Indalo, sino que también parte de ese dinero está aprobado por la justicia, terminó en el bolsillo de Cristóbal López a través de los préstamos a los accionistas. Es decir, los impuestos en vez de ir a la AFIP iban a la compra de empresas, la expansión del grupo Indalo o al bolsillo de Cristóbal López. Excelente. Directa de impuestos al bolsillo de Cristóbal. Muy bien. Ahora, la pregunta del millón, que según la mayoría del tribunal no se logró responder, es: ¿hubo connivencia entre Ricardo Echegaray, López y de Sousa? Según la mayoría, no se llegó a probar que en definitiva estaban arreglados entre ellos y era básicamente: mirá, Ricardo, te voy a pedir un préstamo, un plan de pago, vos dame el guiño. Si no, era básicamente, yo me tiro a la pileta y le acertaba siempre con que había agua. Claro, una casualidad. Ahora, del otro lado, vos tenés el voto de la minoría. La minoría, que es el doctor Andrés Basso, sostiene acá, por lógica, tiene que haber habido un ida y vuelta. Si no, no tiene sentido cómo pueden dos empresarios expandir un imperio a lo largo de años
una y otra vez y que no salten todas las alarmas. Hugo. Es decir, saltan las alarmas para un monotributista, no salta para un gran contribuyente. Sí, no. Morando, ¿cómo estás? ¿Cómo lees vos lo de Echegaray, digamos? ¿Como un cambio de signo político en la justicia? ¿No había forma de que zafe? ¿Qué pensás? Acá también tenés, desde lo estrictamente técnico, jurídico, Echegaray estaba muy complicado. Y al mismo tiempo acá la discusión nunca estuvo sobre Echegaray. Por eso sale 3-0. Acá no estuvo discutido ni la responsabilidad de Echegaray, ni que además hubo una defraudación al Estado. El crimen ocurrió, el delito ocurrió, el perjuicio al Estado ocurrió por miles de millones de pesos. La discusión acá es si en definitiva Cristóbal López y Fabián de Sousa fueron partícipes en la defraudación que protagonizó Echegaray. O sea, quedó probado que hubo un fraude del Estado. Eso sí. seguro, seguro. Es que de hecho, insisto con esto, Ricardo Echegaray fue condenado, y los invito a que googleen los televidentes, artículo 173, inciso 7 del Código Penal, que establece una pena de unos pocos meses a 6 años de prisión a todo aquel que administrara mal, generando un lucro indebido a terceros, Cristóbal López o Fabián de Sousa, o un daño a aquello que tenía que administrar, que en este caso era la FIP, el Estado Nacional, las arcas públicas. Lo que te están diciendo es, acá hubo dinero que no llegó donde tenía que llegar. Y acá te llevo otro punto, Jonathan, que es, si acá hubo un perjuicio para el Estado, recordemos que Mercedes Marcó del Pont, como titular de la AFIP, en septiembre de este año, retiró el reclamo civil por miles de millones de pesos contra López y de Sousa, sosteniendo que no había en realidad perjuicio. Y ahora tenés que la justicia te dice, sí hubo perjuicio. Lo que pasa es que estoy tentado de decirte... La pregunta está alrededor de Mercedes Marcó del Pont. Estoy tentado de decirte tantas cosas. Cristóbal y Cristina fueron socios. Alberto Fernández fue abogado de Cristóbal. Aníbal Fernández fue columnista de Cristóbal. La conexión es total, Hugo. De hecho, tenés, a ver, el presidente de la Nación fue abogado del Grupo Indalo, el ministro de Seguridad fue abogado del Grupo Indalo, el vicejefe de asesores de la presidencia, Julián Leunda, trabajó para el Grupo Indalo. El cuarto abogado, que es el doctor Beraldi, a su vez es el abogado de la vicepresidenta. Y ellos financiaron parte de la campaña de Alberto Fernández. Para mí no hay vínculo, Hugo. Para mí tampoco. Para mí no hay vínculo. Recordemos el último punto, que es clave en esta historia. El Lofer, sí. El caso hoy es relevante por el caso hoy en sí mismo, que recordemos que eran $1.000 millones. Recordemos todo lo que se ha hablado sobre Alberto Samid, y Alberto Samid, estuve repasando ayer los archivos, la discusión era por $50 millones. Es decir, que esta discusión es 20 veces más grande, son 20 Alberto Samides. ¿Sí? Número uno. Es grande eso, Samid. Ahora, número uno. Sí. Y número dos, lo que tenemos aquí es todo lo que deriva de esta historia. Todos los coletazos, es decir, ¿qué pasa con, por ejemplo, toda la línea técnica de la FIP? ¿Qué pasa con Mercedes Marcó del Pont? ¿Y qué pasa, y cierro con esto, con Cristina Fernández de Kirchner? Jonathan, Lucas, diputado Oliveto, ¿por qué digo esto? Recordemos que en el entramado de lavado de la familia Kirchner tenés el primer eje, Lázaro Báez, los hoteles, Hotesur. Sí, claro. El segundo eje es los sauces, que es la sociedad por la cual manejaban, gerenciaban los inmuebles, los alquileres. Los departamentos. Y recordemos que el principal inquilino de esos inmuebles era Lázaro Báez y además Cristóbal López. Claro. Y Cristóbal López, por ejemplo, le alquilaba el inmueble de los Kirchner en el complejo Madero Center, más 5 cocheras, más inmuebles en la Patagonia. Con lo cual vos tenés que hay dinero que es del Estado, que hubo un perjuicio, que hubo un lucro indebido y que en definitiva termina llegando a la familia Kirchner. Para mí Cristina no sabía nada. Hugo, te mando un abrazo enorme, de verdad, la verdad felicitaciones. Yo sé que te están persiguiendo, te están jodiendo, bancátela, pero sos un... No te la banques, pero digo, sos un periodista espectacular, Hugo. Sos un periodista de raza y acá quedó demostrado que tenías razón vos. Así que todo nuestro apoyo. Les agradezco muchísimo por ese gesto. Buenas noches. Abrazo enorme. No, me salió bancátela, pero no hay que bancársela. No hay que bancársela. Aparte, lo están persiguiendo. Un ejemplo de periodismo de investigación, los periodistas más importantes del país. Bancársela en el sentido de, viste, cuando vos tocás, él tocó toda la pus, toda la mugre, toda la mugre.